Chicos, empezamos nuestra clase de razonamiento verbal. Vamos a nuestra aula virtual. El día de hoy, recuerda, soy tu teacher David Guzmán Almeida. Para Connected School y la institución George Washington, estamos en razonamiento verbal. Hoy haremos dos clases. Sí, porque el día martes de la semana pasada estuvo programado. A ver, un ratito, vamos a ponerlo aquí. El día martes de la semana pasada estuvo programado una clase que por haberse decretado feriado no la pudimos realizar. Era el prefijo i, in. Y hoy día vamos a hacer la clase de plan de redacción. Entonces son las dos clases que tenemos para esta mañana. Nuestra meta del día de hoy es que usemos de manera adecuada los prefijos i, in y también el prefijo in, y usar un plan de redacción ordenado. Vamos con nuestra ficha de la semana pasada. Empieza diciendo: lee el siguiente texto, luego identifica y completa el cuadro con hiperónimos e hipónimos mencionados en el texto. ¿Recuerdas esa clase? Hiperónimos, hipónimos. Bueno, la lectura se titula Los campeones del barrio. Los habitantes de la comunidad y las autoridades se reunieron para homenajear a los deportistas que dieron todo y alcanzaron excelentes resultados. El alcalde entregó un ramo de rosas al equipo de voleibol femenino. Con la colaboración de los médicos, se compró una olla arrocera como regalo para cada miembro de este equipo. Con gritos de alegría fue premiado el equipo de fútbol, que logró el tercer puesto en la competencia. El comisario de la delegación policial de la ciudad entregó tulipanes a cada jugador como muestra de cariño. Los profesores de las distintas escuelas colaboraron para regalar un microondas a cada integrante del equipo. El señor juez de la ciudad hizo la entrega de arreglos florales de azucenas a cada integrante del equipo de básquet, quienes obtuvieron la medalla de plata. Asimismo, todos los abogados compraron licuadoras como presentes para todos los basquetbolistas homenajeados. Al final de la ceremonia, todos gritaron con amor y entusiasmo: ¡Arriba Perú! Vamos a ver ahora los hiperónimos, los hipónimos y los cohipónimos, ¿ya? Por ejemplo, en autoridades tenemos alcalde, comisario y juez. Todos ellos son autoridades. En el B decía fútbol. ¿Eso qué es? Bueno, eso son deportes, ¿no? Entonces lo ponemos ahí, deportes, y ponemos todos sus hipónimos: voleibol, fútbol y básquet. Están dentro de la lectura. También vimos flores, distintas flores, como rosas, tulipanes y azucenas. También leímos que entregaron muchos electrodomésticos, como una olla arrocera, microondas y licuadoras. También vimos diferentes profesiones, como médicos, profesores y abogados. Ahora tenemos una sopa de letras. Debemos reconocer y encerrar en el pupiletras los hipónimos que corresponden, los hiperónimos establecidos también en cada cuadro, y completar con los términos correctos. Vamos a ver con los hipónimos que corresponden al hiperónimo planetas. ¿Qué planetas podemos encontrar en la sopa de letras? Bueno, encontramos a Urano, a Venus, a Marte y a Júpiter. También tenemos roedores como la rata, el hámster, la ardilla y el jerbo. Y también poetas como Vallejo, Eguren, Varela y Chocano. Y países
como Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Si estás atento al video, mira por favor y vas a hacerlo de la siguiente manera. Todos los planetas que encontremos, lo vamos a encerrar de color rojo. Entonces, Marte lo encierro con rojo. También cuando encuentre Júpiter acá, Júpiter con rojo. Todos estos planetas los voy a encerrar con rojo. Los roedores lo vamos a encerrar con color verde, ¿ya? Con color verde. Los poetas los vamos a encerrar con color azul, ¿ya? Vamos a encerrarlos con ese color. Entonces tenemos rojo, verde, azul. Y los países vamos a encerrarlos con color amarillo. Entonces, si estás escuchando y siguiendo el video, vas a saber lo que tienes que hacer. Culminamos con los prefijos i, in e in. Mira lo que dicen estos niños. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión, dice uno de ellos. La otra niña dice, porque la libertad de expresión es decir con respeto y sin miedo lo que pensamos. Claro, dice la otra niña, no al trato inhumano. Queremos ser respetados. Todos ellos están haciendo una lucha por el buen trato para los niños. Respondemos con letra muy pequeñita. ¿Qué derecho mencionan los escolares? Ellos mencionan el derecho a expresar con libertad sus opiniones y pensamientos. ¿Crees que es importante promover el buen trato para la niñez? ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees que es importante el buen trato a la niñez? Sí, es muy importante porque el maltrato infantil es un problema, sí, es un problema de nuestra sociedad que debemos erradicar. Además, como dicen los jóvenes, a veces no son escuchados. Construye tus aprendizajes. ¿Qué significa la palabra destacada del texto? Inhumano, decía, ¿no? Inhumano significa que no es humano, es ajeno al ser humano. ¿Y cómo está compuesta la estructura de esta palabra? Está compuesta por un prefijo, el prefijo in, y la raíz que es human, inhumano. Los prefijos i, in significan negación. Por ejemplo, inhumano, que no es humano. Inexplicable, que no se puede explicar. Aplica tus aprendizajes. Observa las combinaciones y escribe las palabras que se forman y luego explica oralmente el significado de cada palabra. Irreal. Si lo junto, forma irreal. ¿Y qué significa irreal? Que no es real. Intolerable. Forma intolerable. ¿Y qué es intolerable? Que no lo podemos tolerar. Por ejemplo, mi hija de pequeña no podía tolerar la lactosa. Cuando tomaba leche tenía muchos dolores de estómago, que era intolerante a la lactosa. Imprudente. Como la palabra empieza con P, le ponemos el prefijo in, con M, imprudente. ¿Qué es imprudente? Que no es prudente. Alguien prudente es alguien que sabe cuándo decir las cosas y cuándo no. Imprudente puede decir, mi amigo contó un chiste en un velorio. Fue muy imprudente, ¿no? Un velorio es un tiempo de silencio, de tristeza. No podemos estar haciendo eso. Escribe oraciones con las siguientes palabras. Con increíble. Esa fue una increíble actuación. Con impasible. Lo impasible de la situación era preocupante. ¿Qué es impasible, teacher? Impasible es que no genera paz o que no genera quietud. Ilegal. Esa mercadería es ilegal. Debemos llamar a la policía. Pasemos a la siguiente ficha. Una lectura. Antes de la lectura, observa la organización del texto. ¿Qué tipo de texto leerás? Según la imagen principal, ¿de qué tratará el texto? Bueno, vamos a leerlo. Es una infografía. Recuerda que la infografía es la representación gráfica de una información de manera sintetizada. Se caracteriza principalmente por emplear gráficos, imágenes, colores y breves textos.
cuya distribución tiene como finalidad hacer más comprensible la información expuesta. Veamos esa infografía. Ayer se celebró el Día Nacional de la Papa, el tubérculo peruano que conquistó al mundo. ¿Qué información nos da esta infografía? Tenemos que el contenido por cada 100 gramos de papa con toda y su cáscara le brinda a las personas 2 gramos de proteínas, 5,4 gramos de vitaminas minerales, 17 gramos de almidón y fibra, y también contiene vitamina B2, que es la riboflavina, vitamina B3, como el niacin, vitamina C, vitamina B1, que es el tiamín, y la vitamina B6, y tiene 75 gramos de agua. Además, existen 4.049 variedades de papas nativas en toda Latinoamérica. Y de esas 4.049, 2.301 variedades se siembran en el Perú. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de la papa? Principalmente alivia el dolor de cabeza. La papa cura el acné. Sí, mira, así como jabón, si cortas una rodaja de papa, te la pasas por la cara y luego te enjuagas, evitas que te salgan granos. También es utilizado para eliminar los cálculos renales para las personas que están enfermas del riñón. Combate la gastritis y las úlceras. Y actúa como antioxidante de la piel. ¡Qué interesante! Ahora, al terminar la lectura, identifica los datos más relevantes de la lectura y marca con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué beneficios aporta la papa? De estas 4 proposiciones vemos que la papa actúa como antioxidante y también alivia el dolor de cabeza. ¿Qué país en Latinoamérica tiene la mayor variedad de papas? Pues el Perú. El Perú tiene más de 2.000 variedades de papas. ¿Qué elemento tiene la cáscara de papa en mayor proporción? Si vemos las cantidades, la papa tiene mayor proporción de agua. ¿Y qué vitaminas posee la papa? La papa posee vitamina B6 y vitamina C. Ahora, reconoce y subraya la información que no se presentó en el texto. ¿La papa es un tubérculo? Sí, yo lo leí en la lectura, sí decía eso. ¿La papa posee vitaminas y minerales? También lo decía. ¿Existen 4.049 variedades de papa en Latinoamérica? Sí, la lectura lo dice. ¿La sierra es la región que produce más papa en el Perú? Bueno, eso no lo he leído. Entonces, esa es la información que no estaba en el texto. Ahora, observa y encierra. ¿Cuáles de los siguientes platos típicos del Perú contiene papa? Pues es muy fácil de reconocerlo. La papa a la huancaína está en la A, la encerramos. Y también la causa está hecho a base de papa. Analiza el orden que debe seguir el texto para que tenga sentido y coherencia. Luego numera las siguientes oraciones. El Perú es el país latinoamericano que produce más variedades de papa. La papa es un tubérculo. Ese tubérculo posee vitaminas y minerales. Bueno, la lectura empezó diciendo que la papa posee vitaminas, minerales y es un tubérculo. Y también el Perú es el país latinoamericano que produce más variedades de papa. Ese es el orden. Investiga y elabora un listado de 5 tipos de papas. ¿Has acompañado a tu mamá al mercado alguna vez o a tu papá y han comprado papa? Hay diferentes tipos de papas, como la papa blanca, es la más conocida, ¿no? La papa blanca, la que se utiliza para sancochar, para los guisos. También hay papa yungay, que es la que se utiliza para la carapulcra. La papa huayro. La papa huayro es una papa bastante arenosa. La papa tomasa. La papa tomasa es una papa un poco rojiza. Y luego tenemos la papa amarilla. La papa amarilla es la que se utiliza en el caldo de gallina, ¿no? Lo vemos ahí en el caldo de gallina. Lo utilizamos también para la causa. Ahora vamos a la clase de hoy. Plan de redacción. Analiza la información. A los pocos segundos recibe contestaciones de sus contactos.
2. Observa la lista de contactos y selecciona los contactos a quienes enviará el mensaje. 3. Andrea escribe un mensaje desde su correo personal. 4. Luego hace clic en enviar. Me parece que esto está desordenado. A pesar de que tiene números, no está en el orden en que se deben haber hecho estas acciones. ¿Qué hace la niña según el texto? ¿Consideras que los padres de Andrea deben conocer los contactos de su hija? ¿Por qué? Bueno, ¿qué hace la niña? Escribe un mensaje desde su correo personal y lo envía a un grupo de sus contactos. ¿Consideras que los padres de Andrea deben conocer los contactos de su hija? Bueno, sí, porque Andrea es una niña y, como tal, tiene derecho a ser protegida. Y los padres también tienen el deber de cuidar a su hija. Construye tus aprendizajes. ¿Consideras que el texto leído es fácil de entender? A ver, ¿por qué? No es fácil de entenderlo. Porque en ese orden no tiene coherencia, no tiene cohesión. Las oraciones no están organizadas de forma correcta. ¿Cómo organizarías tú las oraciones para que tengan coherencia? Bueno, yo haría más o menos, en vez de como están 1, 2, 3, 4, sería 3, 2, 4 y 1. Empezaría por el final, ¿no? Cuando ella decide enviar un mensaje a sus contactos. Luego revisa la lista de las personas a las que va a enviar. Luego envía el mensaje y finalmente empieza a recibir contestaciones. Entonces, el plan de redacción es un ejercicio que consiste en organizar o estructurar una serie de enunciados. ¿Con qué? Con la finalidad de componer un texto que presente cohesión y sentido lógico. Por ejemplo, el orden correcto de las oraciones anteriores es el siguiente. Andrea escribe un mensaje desde su correo personal. Observa la lista de contactos y selecciona a los contactos que enviará el mensaje. Luego, hace clic en enviar. A los pocos segundos recibe contestaciones de sus contactos. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar los ejercicios del plan de redacción? Primero, leer el título, identificar el tema y determinar la idea principal. Leer todas las proposiciones u oraciones. Determinar el posible orden de las oraciones o proposiciones. Luego, buscar la alternativa que reproduzca la respuesta y marcarla. Ahora, las oraciones pueden tener el siguiente orden. Pueden ser de lo general a lo particular, es decir, la idea general va al inicio y las específicas después. Pueden también tener un orden cronológico. ¿Qué es cronológico? Cronos, tiempo, ¿no? Es decir, del hecho más antiguo al más reciente. Ahora, escribe nuevamente con tus propias palabras el texto del ejemplo. Andrea desea escribir un mensaje a sus amigos. Revisa su lista de contactos para escoger a quiénes lo hará. Luego escribe el mensaje y lo envía revisando su ortografía. Aplica tus aprendizajes. Lee con atención y identifica el orden lógico de las siguientes oraciones. Luego escribe todas ellas en letras, en el orden correcto. Es decir, quién es primero, quién es segundo, tercero, cuarto y quinto. Salida al cine. A dice, llegamos y había una extensa fila de personas en la entrada al cine. B, todos nos reunimos en casa de Martín para ir al cine. C, finalmente pudimos ingresar y disfrutar de la película Star Wars, episodio 10. Solicitamos un taxi y a los pocos minutos estaba al frente de la casa. Entregamos los boletos al personal de ingreso. ¿Cuál crees que es el orden correcto? A ver tu plan de redacción. Claro, primero todos nos reunimos en casa de Martín para ir al cine. Sería la B. Luego solicitamos un taxi y a los pocos minutos estaba al frente de la casa. D. Luego llegamos y había una extensa fila de personas. A. Entregamos los boletos al personal de ingreso. E.
Y finalmente pudimos ingresar y disfrutar de la película Star Wars, episodio 10. Ese es el plan de redacción. Siguiente. Don Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un novelista, poeta y dramaturgo español. En 1605 publicó la primera parte de su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nació el 25 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Murió el 22 de abril de 1616, pero fue sepultado el 23 de abril. Participó en la batalla de Lepanto, 1571, donde fue herido en la mano izquierda. ¿Cuál es el orden correcto? Bueno, el orden correcto empieza con la A. ¿Quién fue? Fue un novelista, poeta y dramaturgo español. Luego, la C. ¿Dónde nació? Luego, ¿en qué batalla participó? Y fue herido en la mano izquierda. Luego se dedicó de lleno a su trabajo, que fue publicar obras. En 1605 publicó la primera parte de su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y finalmente murió el 22 de abril y fue sepultado el 23. Ahora hablemos sobre el carbón. Pensé que íbamos a hablar sobre el carbón, pero vamos a hablar sobre Carbón, un perro. Sí. Las patas y la cola también estaban pintadas del mismo color. Cuando llegó mi papá, oímos un sonido extraño. Tenía los ojos, las orejas y la lengua totalmente negros. Vimos que detrás de él ingresaba un pequeño animalito moviendo la colita. Yo al verle dije, su nombre debe ser Carbón, y todos rieron. ¿Cuál será el orden correcto? Bueno, empezamos diciendo que cuando llegó mi papá oímos un sonido extraño. ¿Qué traerá? Vimos que detrás de él ingresaba un pequeño animalito moviendo la colita. Luego, tenía los ojos, las orejas y la lengua totalmente negros. Las patas y la cola también estaban pintadas del mismo color. Y al final, yo al verle dije, su nombre debe ser Carbón. Y todos rieron. Entonces, lee y numera los siguientes enunciados según la secuencia lógica. El capitán del equipo tomó el balón y se paró frente al arco. Sentí un golpe en mi mano mientras caía hacia el suelo. El árbitro pitó penal, faltaba 20 segundos y acababa el partido. Abrí los ojos y vi que todos corrían hacia mí gritando. Oí el silbato, cerré los ojos y me lancé al lado izquierdo. Me parece que el que está contando esto es un arquero. Bien, entonces, ¿cuál es el orden? El número 1 es el árbitro pitó penal, faltaban 20 segundos y acababa el partido. El capitán del equipo tomó el balón y se paró frente al arco. ¿Cuál será lo tercero? Oí el silbato, cerré los ojos y me lancé hacia el lado izquierdo. ¿Cuál será el número 4? ¿Cuál será el número 4? Sentí un golpe en mi mano y mientras caía al suelo. Y por último, es abrí los ojos y vi que todos corrían hacia mí gritando. ¿Qué creen que había pasado? ¿Por qué gritaban? Porque había tapado el penal. Seguimos con la ficha. Autoevaluación 9. Resuelve en equipo. Lee con atención el siguiente texto. Los juegos tradicionales. La sociedad ha cambiado. Los hábitos de vida ya no son los de antes. Con los avances tecnológicos, todo se ha vuelto fácil, desechable e instantáneo. Nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo. Crecimos jugando en la calle, inventando juegos con nuestros hermanos, primos y vecinos. E incluso, a veces, solo para no aburrirnos. En cambio, los niños de ahora son distintos, ya que nacieron en la era digital, donde con un solo clic obtienen la diversión que necesitan. En nuestra labor, inculcarles hábitos saludables a nuestros hijos desde que nacen, y la mejor manera es hacerlo a través del juego. Cuando jugamos con ellos, no solo favorecemos su desarrollo físico, cognitivo y social, sino que también estamos ayudando en su crecimiento personal, fortaleciendo los lazos afectivos y el vínculo padre, madre, hijo, hija. Enseñemos a los hijos a practicar esos juegos tradicionales que formaron parte de nuestra niñez.
tales como la ronda, las escondidas, saltar soga, mundo, etc. Identifica los datos más importantes del texto y marca con un aspa la respuesta correcta. ¿A quiénes crees que están dirigidos? ¿Está dirigido el texto? ¿A quién está dirigido? Sí, está dirigido a los padres de familia. A los padres de familia. ¿Y qué beneficios conlleva la práctica del juego entre padres e hijos? Según la lectura, es que trae muchos beneficios a su desarrollo físico, cognitivo, social y el fortalecimiento de los lazos afectivos. Deduce y subraya. Según el texto, ¿dónde encuentran los niños la diversión que necesitan en la actualidad? Ahora en la actualidad. Bueno, lo encuentran en la computadora y en el internet. Reflexiona y responde oralmente. Esta pregunta número 4, si estás viendo el video, esta va a ser la evidencia que yo necesito. Que me digas, teacher, la respuesta de la número 4 es la siguiente. La pregunta es, ¿qué opinas de los juegos tradicionales? ¿Consideras que son mejores que los videojuegos? ¿Por qué? Los juegos tradicionales son los juegos que jugaban antes tus padres. Salta soga, mundo, kiwi, la escondida, la chapada. Entonces, ¿qué opinas de los juegos tradicionales? Mira, tienes que responder en sí 3 preguntas. Teacher, mi respuesta a las 4 es la siguiente. ¿Qué opinas de los juegos tradicionales? Yo opino que eran muy divertidos y que mantenían a los amigos juntos. ¿Consideran que son mejores que los videojuegos? Claro que sí, teacher, porque hay una relación de persona a persona real. En cambio, en los videojuegos solo es con una máquina. Bueno, responde tú la pregunta 4. Tienes que grabar tu audio. 5. Investiga y escribe 2 hipónimos de los siguientes hiperónimos. Juegos de mesa. Entonces puedo poner ludo y ajedrez, ¿cierto? Y juegos al aire libre. Kiwi y la escondida. ¿No sabes qué es kiwi? Pregúntale a tus padres. O también qué es la escondida. Asume el reto. Algunos datos sobre el cerebro. El cerebro tiene 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo controla las habilidades numéricas, ciencias, lenguaje, lengua oral, objetividad, análisis, lógica y razonamiento. Y en el hemisferio derecho controla las formas 3D, música, arte, intuición, creatividad, imaginación, subjetividad, emociones y el reconocimiento facial. También tenemos el lado frontal, que es el comportamiento social, el temporal, que es la memoria, visión, occipital, que es la visión, las imágenes, parietal, al costado de tus oídos, que es la lectura, el lenguaje, el cerebelo, que es tu equilibrio y la coordinación, y el tallo, que es la presión sanguínea, respiración, sudoración. Tenemos algunos datos fascinantes. Tenemos 86.000 millones de neuronas. El cerebro es el 2% de nuestro peso. Podemos almacenar como si fuese una memoria de 2,5 millones de gigabytes. Y el cerebro está formado por un 30% de grasa. Subrayamos las respuestas correctas. ¿Qué parte del cerebro controla el comportamiento social? Pues la parte frontal. ¿Cómo se divide el cerebro? En 2 hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Cuál es el propósito del texto? Informar sobre los datos más relevantes del cerebro. Bueno, ahora analizamos y numeramos los enunciados. Primero, el cerebro está dividido en 2 partes conocidas como hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. El primero controla el lado izquierdo, que tiene relación con la intuición y las emociones. Existen varios datos fascinantes sobre el cerebro humano. Por ejemplo, el cerebro puede almacenar 2,5 millones de gigabytes. Terminamos. Consulta siempre el vídeo. Procura usar los prefijos correctamente. Identifica el plan de redacción en una lectura. Y realiza un compromiso final según la lectura, ¿no? Tuvimos 2 lecturas muy importantes. Acerca del cerebro y acerca de los juegos tradicionales. Yo quiero que te comprometas a poder justamente enlazarlos, ¿no? Desarrollar tu cerebro practicando los juegos tradicionales y dejando un poco de lado los videojuegos. Bien, chicos, con eso terminamos y ahora sí estamos preparados para escribir en nuestro cuaderno. A escribir.